Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Buenas tardes, otra vez por aquí. Hemos tenido algunos problemas técnicos la semana pasada. El programa de 1 hora y pico nos quedó en 50 y pico de minutos. Bueno, tratamos de resolverlo, de salvarlo. Estamos viendo cómo se hace. El pobre Bañeto ni sabe de nuestra existencia, sin embargo, se las ingenia para dañarnos como si fuera Cruella de Vil. Hoy tenemos un programa todavía tenido por octubre, porque estamos en octubre, porque es 20 de octubre, y por supuesto que ha pasado del 16 al 18 de octubre, son temas relevantes, ya que el 17 se festejaba otro nuevo día de la lealtad. Voy a estornudar, es un problema, Lo salvamos, estornudamos sin que se sintiera, sin que se escuchara, pero me estremecí hasta el tuétano. El 16 de octubre es el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad, en principio era Perón, pero ya una vez que no está Perón, todos reclaman lealtades. Y la palabra más usada en el peronismo no es la lealtad. La palabra más usada es traidor, traición. Este no es peronista. Es decir, parece que hay un peronómetro que anda dando vueltas, que cada uno ajusta a su real saber y entender. Estos son muy zurdos, estos son muy fachos, estos son más fachos que los fachos, a mi izquierda la pared, a mi derecha la pared. Bueno, estas cuestiones que siempre se van a estar planteando en el peronismo, y la palabra traición es la más importante. El 17 hubo una movilización contra todas las presunciones de las dirigencias. Es decir, las dirigencias, en vez de preverlo y organizarlo con tiempo y en largo plazo, dejaron a ver qué pasaba. Y resulta que las bases sí querían marchar. Y hay un viejo dicho de Perón, que las cosas se harán con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y esto ocurrió. Esto ocurrió ahora, una vez más. Nuestro aliado táctico, el socialdemócrata Fernández, demostró su incapacidad de percibir lo que pasa en el pueblo, su imposibilidad, su falta de aparato político para estar en los barrios, para estar en las provincias y aprovechar una movilización única de la que él se podía haber subido legítimamente al balcón de Perón, al balcón de la plaza de la Casa Rosada, expresarse. 5 minutos, 10 minutos hubiera sido suficiente para reconstruir su deteriorada imagen, cuya foto más recordada en estos momentos, en vez de estar en la plaza como una foto recordada para la historia, nos queda el cumpleaños de Fabiola. No jodamos, estamos equivocados. Bueno, evidentemente está mal asesorado o mal rodeado, tendrá que buscarse un Durán Barba a su medida, porque si el útil de Durán Barba puso a un inútil de presidente, es porque verdaderamente sabe por dónde van las masas argentinas. En este caso, un desaprovechamiento. Cristina vio venir el cascotazo
con antelación, como el enorme cuadro político que es, probablemente un cuadro político que, a pesar de graves errores estratégicos que ha cometido a lo largo de estos últimos 10 años, pues yo, pero ¿cuáles son los errores estratégicos? Y, por ejemplo, en vez de poner a Moyano de vicepresidente, lo puso a Cobos. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco error estratégico? Fíjate cómo será que se cuentan, las malas lenguas dicen, que en este momento, el 17 de octubre, se reunieron para darse un enorme abrazo Cobos y Pichetto. Calculá, en el Día de la Lealtad. Ellos son leales a sí mismos. Bueno, ¿qué es lo que hizo Cristina este fin de semana? El 16 de octubre fue a recauchutar su propia organización, que está bastante venida a menos, la Cárpena le dicen en el barrio, la Cámpora, está venida a menos porque puso todos sus cuadros en la administración del Estado. Están en el ANSES, en el PAMI, en los ministerios. Por supuesto, esto ocurre especialmente en Cava y en provincia de Buenos Aires, porque en el interior no ha tenido el arraigo que pensaban tener. Y bueno, hicieron un plenario de la militancia el día 16, ¿sí? También saliéndose, sacando los pies del plato, el 17 es la fecha, compañeros. Van a ser siempre bienvenidos, no le teman al 17. Aunque después marcharon, el 17 marcharon. ¿Por qué? Porque Cristina le lavó la cabeza, le dijo, muchachos, somos peronistas, es el peronismo. Dice, a ver, no se debe conmemorar desde una nostalgia, hay que refundar la alianza entre el capital y el trabajo, dice Cristina. Esta es probablemente la fortaleza del peronismo, es haber podido establecer aquella alianza primera entre una burguesía nacional que quería producir, que dejaba su plata acá, que invertía y daba trabajo, ¿sí? Y unos trabajadores que querían a su país y que estaban dispuestos a comprar nacional, compre argentino, porque eso daba trabajo a otro argentino, ¿sí? Antes de que se rompiera esa solidaridad de país, de compatriota y solidaridad de clase, de que si compramos argentino, había una campaña enorme en el primer peronismo de compra nacional, y toda la derecha que compraba sus cosas importadas decía, bueno, pero esa es una industria flor de ceibo, porque la flor nacional es el ceibo y porque duraba un día, y así decían que nuestros productos eran malos, pero la idea era justamente comprar nacional para dar trabajo a los argentinos y para estimular el consumo y para que con eso se pudiera generar una mejor industria. Esa alianza entre capital y trabajo, que es una de las grandes fortalezas del peronismo, incomprensible para la izquierda, incomprensible para la derecha, porque ¿cómo es posible que haya una alianza de clases? Ese pacto social fue una de las grandes fortalezas del primer peronismo, pero es también su talón de Aquiles. Sobre todo porque en el inicio se planteó una idea que parecía brillante, el 51%, el 50-50, el 51% para el trabajo y el 49% para el capital. Esto parece interesante. La primera vez que lo escuché tenía 17 años y me pareció fantástico. Era la primera vez que yo veía que el patrón y yo íbamos a tener la mitad. Y es más, yo iba a tener el 51 y el patrón el 49. Pero un seminarista de estos que después fueron curas del tercer mundo me dijo, ojo, que ahí mismo está la trampa. ¿Cómo? ¿Qué trampa? Si me van a dar el 51 y al patrón le van a dar el 49. Y él me dijo, no. ¿Cuántos trabajan en la fábrica que vos trabajás? En ese momento yo trabajaba en una fábrica chiquita que éramos 20 trabajadores. Y un patrón. Bueno, ¿ves? El 51% para ese patrón. Perdón, el 49% para ese patrón. Y el 51%, es decir, la mitad de lo que produzcan, lo van a tener que repartir entre los 20. Y es donde yo dije, por acá era el socialismo nacional. Y cuando el peronismo siempre está desde atrás, viene corriendo de atrás. En la última, después de Macri quedamos en el, creo que en el 31% para los trabajadores y el 69% para el capital. Así que otra vez remar, y cuando se fue Vudú estábamos en el 51%. Ya habíamos llegado al 51% hace poco, en el 2015, no es tan lejano. ¿Cuál es entonces el tema? Es el talón de Aquiles del peronismo. ¿Y por qué hay que ponerlo como meta? Como meta primera, no como meta última. No es el objetivo final.
hay que llegar al 51. Y el día que llegamos al 51, vamos por el 52, vamos por el 53, vamos por el 54. Hasta que el trabajo, que es lo único que produce riqueza según Don Carlito, lo único que produce transformación de capital, lo único que produce capital es el trabajo asociado al capital se vuelva otra vez un capital que se distribuya. ¿Estamos queriendo quitarle la riqueza a los ricos? No, pero queremos redistribuir la riqueza que producimos. Todo lo que nosotros producimos debe ser redistribuido. Y no parece mal la idea, en principio, del 51% para los trabajadores. El asunto es que hay que llegar, siempre estamos lejos. Si llegamos al 51, iremos por el 52, por el 53, por el 54. Pero eso que no salga del streaming nuestro, que no salga de Radio La Voz, Andando Utopías, que no salga de FM 89.5, Che Papá Radio, que hoy también debería estar saliendo programa, cosa que dudo tremendamente, dado nuestros problemas técnicos tenemos por todos lados. Cuando no son técnicos de las máquinas, son técnicos que nos falta el técnico que ponga el programa. Así que siempre es un problema técnico. Bueno, estamos pensando entonces, tuvimos 3 actos, el de Cristina con la cámpora, el de Cristina diciendo somos peronistas, muchachos vuelvan, entren, el peronismo es inclusivo. Invitó a la cámpora también a formar parte, a recordar que el origen era el peronismo. También hubo un acto de Eve de Bonafines, la gran convocatoria la terminó logrando Eve, la madre, una mujer de 90 años, de más de 90 años, que convoque a la plaza porque no hay dirigencia peronista capaz de convocar a la plaza, es porque estamos jodidos. No hay, lo que decía Perón, trabajamiento generacional. Sin embargo, la gente tenía ganas de marchar, marchó a la plaza y Eve aprovechó la oportunidad y dijo, ¿qué dijo Eve en la plaza? Dijo, pagar una deuda que no es nuestra, que se la robaron, es un disparate. Y entonces dijo, hoy es el día 0, yo creo que falta muy poco tiempo para revertir el resultado de las PASO, porque ya está pensando que se perdió en las PASO, y dice que sería una especie de día 0 para luchar por el no pago de la deuda. Lo que propone Eve es, la deuda es ilegítima, investiguenla como prometieron en campaña. ¿Sí? ¿Dónde está Lozano? Sí, dijeron que iban a investigar la deuda, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué no quedamos callados? 2 años que por la pandemia tantos son capaces de apretarnos. Bueno, entonces vamos a buscar la deuda y Eve dijo, no tenemos que pagar la deuda ajena. Y el otro, los gordos de la CGT movilizaron. Tengo que confesar que yo sabía que ellos tienen un aparato de micros, de delegados de fábrica, delegados de sección, que podrían haber movilizado algo. Bueno, para mi confirmación, los gordos movilizaron y en vez de movilizar a favor de una patria justa, libre y soberana, sus consignas fueron desarrollo, producción y trabajo genuino. Las mismas consignas socialdemócratas que levantó el presidente de la Nación y que levantaron los movimientos sociales. El movimiento Evita finalmente marchó a la plaza, pero marchó a otras plazas en otras localidades del país con las consignas que no son justicia social, independencia económica y soberanía política, sino desarrollo, producción, trabajo, mostrando una vez más la hilacha. Nos vamos a ir al primer corte porque, como ven, venimos afiladísimos hoy. Siempre que está por empezar el programa digo, ¿cómo va a andar esto? Bueno, acá Liliana Gisolvo nos acercó una canción, dice, esta es muy linda, se llama La danza de las libélulas, de Mon Laferte, nuestra chilena, y Manuel García, que ahora voy a chequear, voy a buscar de dónde es, porque la verdad que me parece caribeño, pero no lo sé. Y ahí vamos entonces a escuchar La danza de las libélulas para terminar el primer bloque.
que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos. es decir, Belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo. Amiga, mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y estamos otra vez por estos pagos tratando de retomar nuestro programa desde el pie en un camino descolonizador. Ese sería el subtítulo de nuestro programa, porque la idea de este programa es que sea un programa militante, no necesariamente partidario, de los que estamos de este lado del abismo. Hemos dicho en el programa pasado que no creemos en la grieta es un invento de los poderosos para que creamos que estamos en la misma superficie y que ellos nos consideran sus iguales. Sin embargo, hacen todo para recordarnos que no lo somos, así que no somos para nada sus iguales, y entonces nos queda muy claro, los que siempre estuvimos abajo, que esto es un abismo y que a nosotros nos tocó la parte de abajo del abismo. Así que en esto el gran desafío es descolonizarnos. Por ejemplo, no reproducir la palabra grieta. Estaba en un grupo de Facebook que se llamaba El otro lado de la grieta. O no, este lado de la grieta. Y lo llamé y les planteé esto a los compañeros y me dijeron, no, pero esto es una marca, porque ahora no lo podemos cambiar, porque ya tenemos 1500 compañeros en el grupo. Y digo, pero bueno, ¿por qué no lo planteás? No, si querés hacer otro grupo. No se pudo comprender que era posible
repensar y discutir juntos. No, se terminó convirtiendo en un grupo de difusión de información. Esto es también colonialidad. El miedo al disenso en nuestras propias filas, el miedo al debate. No tenemos debate político. Hace años que no hay debate político. Las cosas se dan por cocinadas, las listas se arreglan en cuartos cerrados, entre 3 o 4. Resulta que se nos presentan candidatos que no les conocemos militancia en las localidades, o su única militancia es haber sido empleado de algún organismo del Estado. Aparece ministro como técnico, pero no como militantes. Y bueno, y esto es la forma de hacer política neoliberal que ha atravesado a todas las fuerzas políticas. Pero, ¿qué es el colonialismo? ¿Qué es el poscolonialismo? ¿Qué es la descolonialidad? Es sobre lo que tenemos que pensar juntos. ¿Por qué? Porque en realidad el pensamiento, uno cree que África se independizó, no sé por qué, porque nadie lo dijo, ¿no? Que se independizó junto con América, que las independencias de América están vinculadas a las independencias de África. Y no es así. A África le llevó 140 años más independizarse, 140 años más de saqueo. Cuando ya estaban todos los países independizados en América, los europeos se reunieron, las grandes potencias, los imperios, y se repartieron África en 1885. ¿Sí? Y al repartírsela generaron una nueva colonialidad. Y entonces aparece el absurdo de un seleccionado, por ejemplo, de Senegal jugando al fútbol, contra Francia. Todos hablan francés como lengua oficial, y el imbécil de relator dice, no respetan a la madre patria. Como si Francia pudiera ser la madre patria de un país que estaba antes de que Francia pudiera existir, de un pueblo que estaba desde antes. Bueno, esto es el pensamiento colonial, esta es la colonialidad. Los primeros que empezaron a pensar una forma de confrontar al colonialismo nuevo, a partir de 1960 se dan casi todas las independencias. No sé qué edad tiene usted o su papá. Fíjense usted en su papá. ¿Qué edad tiene su papá? ¿Tiene más de 60? Bueno, creció con los países africanos. Esos son países de jóvenes independencias, ¿sí? Pero que al irse los europeos les dejaron todas sus instituciones, les dejaron como lengua oficial la lengua del imperio. Y entonces esa es la colonialidad. Y empieza a aparecer lo que se llamó el pensamiento postcolonial, tanto en África como en la India. La India, un país milenario, fue colonia también hasta esta misma época. Los ingleses se fueron en esa época. Y entonces aparece el pensamiento postcolonial en estas nuevas independencias, que impacta en América Latina, que ya tenía en esta misma época todo un desarrollo de pensamiento filosófico propio, una filosofía de la liberación, una teología de la liberación. Estamos hablando de la década de los 60, inicios de los 70. Había todo un movimiento de pensamiento que iba en contra de aquello, un pensamiento indigenista, un pensamiento no necesariamente clasista, un pensamiento que le decía a los marxistas que venían de Europa, decían, muchachos, la clase está todo bien, pero acá primero la raza, primero somos indios, primero somos negros, y después somos mestizos y ninguneados por eso. Es decir, lo de la clase es un invento muy europeo, muy piola para Europa, pero que por lo menos a nosotros no nos toca de la misma manera. Y esto ha generado un pensamiento muy fuerte en América Latina, en diferentes países. Tenemos hoy una colombiana, Ochi Curiel, que nos va a dar claves sobre el feminismo decolonial. Porque el problema del feminismo es que también, como todas las cosas que copiamos de Europa, también copia de Europa el feminismo europeo. Y entonces parece ser que las sufragistas inglesas o norteamericanas son las promotoras del feminismo negro, el feminismo afrocaribeño, del levofeminismo latinoamericano, una variedad de feminismos que es imposible ser pensado desde los países centrales. Y entonces la escuchamos a Ochi, invitada, bienvenida Ochi, y contanos un poco de qué trata, y ahí nomás, a continuación, vamos con la Murga al Remolino, que nos va a hablar de la trata, sobre todo por las cuestiones de tiempos, para no hacer cortes. Del feminismo latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas. Ha publicado numerosos artículos sobre racismo, feminismo crítico, lesbianismo feminista y feminismo decolonial.
En su investigación propone otros marcos analíticos para la comprensión más compleja de las relaciones sociales, articulando una mirada imbricada de las opresiones de raza, sexo, clase, sexualidad y geopolítica. Bueno, la teoría postcolonial nace fundamentalmente en la India y África a partir de lo que fueron las independencias más contemporáneas, digamos, de países de la India y África, y es un pensamiento que viene de esta experiencia con una propuesta que tiene que ver con el giro lingüístico y también con una crítica al eurocentrismo epistemológico que se ha desarrollado. La propuesta decolonial nace con una relectura de la historia, de lo que pasó en América Latina y el Caribe a partir de 1492, en el sentido de considerar la modernidad occidental como producto del capitalismo que se instaló, digamos, en esta época, pero también considerando que el colonialismo fue lo central para producir la modernidad occidental. A partir de ahí, digamos, se desarrollan varios elementos como un concepto clave que es la colonialidad como una secuela de eso que pasó desde el 1492 hasta el día de hoy, de cómo el capitalismo, digamos, funciona, de cómo el racismo funciona, de cómo las opresiones funcionan. Y además, el feminismo decolonial tiene que ver con una crítica al interior del feminismo en su universalidad, digamos, a pensar la subordinación de las mujeres. A partir de ahí retomamos diferentes propuestas que yo misma he sido parte, digamos, de esos movimientos, como por ejemplo el feminismo negro, que lo que hace es cuestionar esta universalidad de las mujeres, que no considera la raza, la clase, la sexualidad, etcétera, lo que es la imbricación de las opresiones, no solamente como identidad, sino como una episteme que explica cómo se articula esta trilogía modernidad, colonialismo y capitalismo global, ¿no? Retomamos también aportes de otras corrientes políticas como el feminismo autónomo, donde cuestionamos un poco la institucionalidad del feminismo. Esa institucionalidad viene dada por las políticas que aplicó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Cooperación Internacional del Norte, el proceso de OEGenización, es decir, cómo parte del movimiento se convirtió en ONGs, donde se empezó a burocratizar la práctica política. Retoma también parte del lesbianismo feminista como para entender el régimen de la heterosexualidad como un régimen, digamos, que toca todo tipo de relación social, no solamente la sexualidad en términos de práctica sexual, y que instala ese régimen, lógica como el matrimonio, la familia nuclear, la ideología de la diferencia sexual, y que tiene efectos, digamos, no solamente en las lesbianas, trans, gays, sino también en todas las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Y el feminismo decolonial también tiene una cosa muy importante en términos epistemológicos, es decir, cuáles son las categorías que utilizamos para explicar esa realidad y además desengancharnos de las categorías modernas que se inventaron en esta trilogía, como por ejemplo democracia, Estado moderno. O sea, no solamente criticamos las categorías en ese sentido, sino que lo hacemos prácticas políticas en torno a una propuesta autónoma. Le damos importancia mucho a otras maneras que no son la escritura, a pesar de que escribimos bastante, no es descartarla, pero sí darle importancia a otras formas de conocimientos, a otras formas de producir pensamiento, como cuestiones artísticas, como cuestiones visuales. El artivismo yo creo que es una cosa muy importante que retomamos como una cosa muy, muy interesante. La historia oral, digamos, como parte de recuperar una parte del pensamiento que no se ha institucionalizado en la academia. En conclusión, el feminismo decolonial es práctica y acción. Al mismo tiempo que estamos pensando y teorizando, estamos haciendo práctica política, y al revés, es decir, estamos haciendo práctica política y a la vez pensando y teorizando sobre nuestra realidad y lo que queremos proponer como proyecto político. La clave sería pensar una relectura de la historia. O sea, yo creo que nos contaron una historia, la historiografía hegemónica nos contaron una historia donde supuestamente los colonizadores eran conquistadores y descubridores, ¿no? Hemos dicho, no solamente nosotras, sino también grupos indígenas y afros que
Lo que hubo a partir del 1492 fue un etnocidio histórico que todavía tiene secuelas, digamos, en esta colonialidad contemporánea. La otra clave es pensar que somos sujetas y sujetos con conocimiento, con experiencia, que son válidas, sea que tengas academia o no tengas, que hay una recuperación, digamos, de los conocimientos. Digo recuperación porque históricamente los pueblos han tenido una serie de conocimientos que no se valoran como conocimiento, precisamente por esa institucionalización del pensamiento y la epistemología, digamos, que se ha instalado en términos occidentales de solamente considerar cierta manera de producir conocimiento que además se asume como neutro, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? La otra clave, como lo dije anteriormente, yo creo que tiene que ver el pensamiento y la acción. Yo no concibo particularmente un feminismo decolonial que no tenga una práctica política. Y últimamente yo creo que lo decolonial y el feminismo decolonial, hay sectores, digamos, que lo han institucionalizado desde la academia, y yo creo que un feminismo decolonial necesariamente tiene que hacer una práctica política colectiva y que tiene que ser parte de un movimiento social articulado a muchos movimientos al mismo tiempo. Entonces, por un lado, es una crítica a todo lo que significa universalizar, una crítica a categorías estables, modernas, occidentales, a estos pensamientos, digamos, que solamente se asumen como válidos, para proponer un desenganche epistemológico, como diría Star Hall, y al mismo tiempo proponer otras categorías analíticas que nos permitan fortalecer las prácticas políticas en las que estamos inmersas, digamos. Bueno, una de las cosas que hemos dicho, no solamente las que nos llamamos feministas decoloniales, sino que viene del feminismo autónomo precisamente, es ver cómo a partir de los años 80, 90 se fortaleció mucho lo que es, digamos, la presencia de instituciones globales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU, en definir las agendas políticas de muchos de los movimientos. Dentro de eso está la Cooperación Internacional del Norte. Y nosotros decimos que la Cooperación Internacional del Norte, tal como la hemos visto hasta ahora, es una forma neocolonial, ¿no? De primero pensar que están cooperando con esos países que se supone que no son desarrollados, como los países llamados del tercer mundo, a partir además de un paradigma de desarrollo desde aquí, desde el norte, asumiéndose que es aquí donde se produce el conocimiento, donde se sabe, donde es el paradigma válido, hombre blanco, europeo, etcétera, etcétera. Y que consideramos muchas de nosotras que eso es una forma neocolonial, digamos, de estar presente en nuestros países, pero además incidir en las prioridades políticas de los movimientos sociales. Esa es la crítica fundamental que lo retomamos, insisto, del movimiento autónomo, y que yo creo que aquí la gente que está metida en esa onda de cooperación internacional, que es bastante, ¿no? Tendría que hacerse una crítica y una autocrítica si es realmente que se quiere la transformación social. Ahora, si se quiere seguir validando ese paradigma moderno y seguir continuando con las políticas neocoloniales, pues obviamente una de las estrategias de hacerlo es la cooperación internacional. Pero como yo dije también en la conferencia, creo que hace mucho tiempo estamos criticando esta política y que yo creo que para lograr una coalición internacional entre norte y sur, eso es un tema clave. O sea, yo creo que en vez de definir la cooperación internacional como se hace ahora a través de proyectos, a través de dinero, etcétera, lo que tenemos que hacer son solidaridades transnacionales y saber que el dinero que hay aquí, una gran parte de él se consiguió gracias al colonialismo. Es decir, Europa hoy, históricamente, digamos, ha sido el centro del mundo gracias al colonialismo. Por tanto, todo lo que se pueda hacer, esas cosas de ayuda, de cooperación, etcétera, es un dinero, como yo he dicho, que ya nos pertenece desde hace mucho. Por tanto, tendría que hacerse una política de reparación, más que todo. Y la otra, que yo creo interesante, es en torno a esas coaliciones. Yo ponía el ejemplo de las multinacionales, ¿no? Que tienen capital del norte, que se va a los países del tercer mundo, y lo que creo fundamentalmente es cómo se lucha desde aquí para que esas transnacionales no existan y no vayan a los países del tercer mundo, acabar con nuestros territorios, acabar con nuestros recursos, fundamentalmente de la gente
indígena, afrodescendiente, campesina, ¿no?, que son las más afectadas por esto. Entonces yo sí creo que se puede hacer una coalición entre norte y sur, pero tendría que ser a partir de un movimiento social o de movimientos sociales bastante críticos, desde cuestionarse sus privilegios para poder establecer, digamos, ese vínculo político, humano, existencial y global también. La irará, la ra, irará, ira, irará. Sí, Susana va a saber de qué se trata, se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata. Que trata, se trata que el campeón lo vaya en cara. Se trata, y sí, Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana no aparece por su casa, reclama, y sí. las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan como putas en la cámara. La, sí. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata y del botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. La, sí. Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Bueno, estamos volviendo una vez más por estos lados. Estamos, fíjense, vamos saltando de distintos temas. Ahora, un problema que tiene que ver con la nueva colonialidad. Este bloque se va a llamar El lobo en el gallinero, la fe como instrumento de sumisión. Ha llamado la atención en la última década el crecimiento de un montón de denominaciones evangélicas de cristianos en distintos países de América Latina que están teniendo un importante lugar en el sistema democrático. Se presentan candidatos y ganan puestos en diputados, en senadores, en los consejos deliberantes. Es decir, ustedes vieron la militancia feminista de los pañuelos verdes. ¿Se terminó el día de la ley del aborto? No lo digo como afirmación, lo digo como pregunta. ¿Tienen más, chicas? ¿Qué más tienen para pedir? ¿Se les terminó el piolín? ¿Por qué lo digo? Porque las del pañuelo celeste sí se organizaron, sí presentaron candidatas y sí ya están en las cámaras legislativas para entorpecer todo otro avance que ustedes hayan considerado como posible solo desde las calles. Entonces, como lo planteo como llamado de atención, en esto están jugando las organizaciones eclesiásticas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que algunos pueden pensar que esto es nuevo, que es de ahora. Todavía tenemos la imagen de Áñez
asumiendo el poder en Bolivia, con una enorme Biblia en la mano, de la mano de la derecha católica, lo que llama poderosamente la atención, o no, o es más de lo mismo, o siempre la iglesia estuvo ahí, nunca se corrió desde la colonia. Pues la colonia, ¿qué pasó con la iglesia? Cuando se fueron los monárquicos, ¿se fue la iglesia? No, se quedaron. Así que la independencia fue una cuestión solamente política, de administración política, donde los hijos se quedaron con las tierras de sus padres, la que sus padres habían saqueado, y sus nietos se fueron a saquear lo que sus abuelos no habían ido a saquear. El caso de la Patagonia o el caso del Chaco en Argentina es el mismo caso del Amazonas y de todo el oeste brasileño, y la campaña del oeste norteamericano, esa que iban los azules matando indios estúpidos que se golpeaban solo la boca y corrían alrededor de las carretas. Esto mismo ha ocurrido en toda América, es decir, territorios no ocupados por la colonia fueron ocupados por los blancos que quedaron al mando, es decir, los nuevos coloniales, lo que se consideran, ellos mismos son considerados como dentro de la zona del ser. Ellos se consideran europeos nacidos en América. Y entonces la fe no se tocó, la iglesia quedó intacta, las instituciones quedaron intactas, incluso con iglesias nacionales asociadas al poder de turno. ¿Qué es lo que va a pasar en los 60? En el 59, con la Revolución Cubana, el imperio se asusta. El imperio toma cartas en el asunto y dice, ojo, que América Latina es nuestro patio trasero, no puede ocurrirnos esto. Entonces tenemos que promover el desarrollo. Y entonces, ¿cuál es el desarrollo? Bueno, ellos van a decir, existe una sola forma de desarrollo, la nuestra. Todos los que estén por debajo de esta forma de desarrollo norteamericana, imperialista, capitalista, van a estar por debajo. Por lo tanto, les cabe una palabra. Subdesarrollados. Y llamaron a nuestros países, como a ellos les pareció eficiente, subdesarrollados. Y nos dieron una meta, desarrollarnos. En realidad, con eso ocultaron que lo que éramos países dependientes y que sus recetas iban a generar mayor dependencia. Y entonces, después de la guerra y en adelante, en Argentina, en el caso de Argentina, desde el año 56, después de la caída del peronismo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial especialmente empiezan a endeudar, y el Banco Interamericano de Desarrollo empiezan a endeudar a nuestros países con unas deudas imposibles de pagar. Es decir, el gran secreto del banco es que estemos siempre endeudados. Es como la tarjeta. Te proponen que pagues el mínimo para que vos sigas enganchado y sigas debiéndole, que nunca te salgas de esa lógica. Ahora, esto que hacen ellos de endeudarnos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Pero nos van a prestar plata? ¿Dónde está la plata que nos prestaron? Esto que nos ocurre con Macri, ya nos vino ocurriendo antes, la plata nunca entra. Son papeles o son chatarra. En el caso del principio, los primeros endeudamientos fueron la instalación de enormes empresas que generarían el desarrollo. En el caso de Argentina, Brasil y México, que son los tres grandes países latinoamericanos por población y por producción, ahí vinieron las empresas, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿sí? Y nuestros abuelos y padres empezaron a comprar su primer televisor o su primera heladera en cuotas, en cómodas cuotas, en 12 cuotas, 24 cuotas fijas. Y de ese modo la industria nacional empezó a desarrollarse con tecnología extranjera. Ellos nos vendían la tecnología, las maquinarias, para que nosotros podamos producir estas pequeñas chucherías. Y también hicieron lo mismo con los autos. Todos los autos que se dejaron de fabricar en los países capitalistas trajeron las matrices viejas, oxidadas, arrumbadas, las pusieron en condiciones y empezaron a fabricar aquí los autos que se habían dejado de fabricar en el país de origen. La Ford fabricó el Falcon, el Chevrolet 400, el Citroën 12B, después el 13B, el Fiat 600, después el Fiat 1500, el Peugeot 403, el Peugeot 404, y así podríamos seguir con cada una de las empresas imperiales que vinieron a nuestro país, el Renault Gordini, me viene ahora, es decir, que vinieron a nuestro país, pero también a Brasil y también a México, para sacarse de encima esa chatarra y ponernos en su camino de desarrollo. Pero no iba a ser solo eso. Iba a ser pastores y dólares y pastores. Además tenían ellos que generar
todo un pensamiento asociado a la sumisión. Y para someter, nada mejor que una persona sumisa. ¿Qué hay más sumiso que una fe que no me permite pensar? Y entonces trajeron una cantidad de iglesias, son 5, pero después las prometo en el próximo programa. Creí que las tenía a mano, pero resulta ser que no era tan así. Y si las tuviera a mano, se las podría, quizás sí, quizás tenemos suerte y las puedo poner. Son 5 las primeras religiones que vinieron. Yo me dediqué a investigarlas con esmero, primero porque me interesó el tema religioso a partir de la década de los 70, con los curas de la teología de la liberación, que estaban desparramados por toda América y que de verdad promovían una mirada diferente de la que traían estos pastores, estas iglesias. Casi todas estas iglesias lo que tienen en común es su mirada sobre el destino. ¿Y qué van a decir del destino? Son todos deterministas, fatalistas. Plantean la existencia de un destino que ya está prefijado. Es desconocido, pero está prefijado, y que no podemos hacer nada sobre eso. Y sostienen que nada puede hacerse para cambiar el futuro, que ya está impuesto por alguna entidad superior. Esta perspectiva es esencialmente conservadora, ya que sirve a los grupos de poder para dar una explicación a sus privilegios. Y entonces te van a decir, soy rico, soy blanco, soy varón, porque era mi destino. Y si tu destino hubiera sido ser como yo, se hubiera cumplido. Pero te tocó ser pobre, mestiza, mujer, porque ese era tu destino. Y contra eso no se puede luchar. Y esto supone que a mí me tocó ser opresor y a vos te tocó ser oprimido. Se cargan todos los elementos de la clase, de la raza, del género, como condicionantes de una desigualdad de los beneficios o de los beneficiarios de esa sociedad de clase, que es de blancos y es patriarcal. La misma que no tiene motivos para cambiar porque siempre ha sido así. Entonces, por otro lado, hay quienes sostenemos que el futuro debe construirse, que el individuo o las comunidades inciden directamente en sus vidas si toman las riendas de las mismas. Ahí está jugando la teología de la liberación, que es contemporánea de estas religiones que se abaten sobre América Latina. ¿Sí? Y acá yo voy a decir esto: el destino es un invento de los poderosos, justamente para que los sometidos no nos esforcemos, no perseveremos, no decidamos libremente sobre nuestras vidas, para que aprendamos de entrada que nada vale la pena, que nos tocó esta vida y que nada podemos, ni debemos hacer para cambiarla. Y lo que viene, fruto del propio esfuerzo, se explica mágicamente por el destino. Entonces, realmente es un concepto que hay que pensar seriamente, porque bueno, después de esto tendremos que pensar lo que la Iglesia Católica llama las virtudes teologales, ¿no? El destino y la esperanza están muy de la mano, justamente de la dominación. Y estaba tratando de ver acá, bueno, al final no lo tengo a mano, pensé que lo tenía a mano, lo de las políticas pedagógicas, político-pedagógicas de dominación de la Alianza para el Progreso, que era lo que les quería mostrar, junto con las iglesias que venían. Bueno, una es la pentecostal, y ahora les voy a leer un texto que apareció el 12 de octubre en una iglesia pentecostal que se llama Ministerio de Damas de la Iglesia del Final de los Tiempos. Mis amigas de Facebook se burlaban de la carta y lo tomaban a risa, y sin embargo me pareció relevante leerla para pensarla seriamente, porque esta campaña se está haciendo en muchas iglesias. Lo he visto en Brasil, hay unas iglesias que se llaman Asamblea de Deus, Asamblea de Dios, que son iglesias que están en los lugares más pobres, de pobreza extrema, donde el obrero se pone una corbata sobre una camisa sucia, gastada, o
limpia pero muy gastada, y va con su corbata patética de colores de los más extraños a esas celebraciones donde se sientan los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Por supuesto, los hombres a la derecha, con la idea de que van a estar a la derecha del Señor, a la derecha del Padre, y las mujeres a la izquierda, que como saben en nuestra lengua, izquierda, cuando uno reparte sopapos, reparte a diestra, que es la derecha, la diestra, la que sabe, y siniestra, sinistra, siniestra. Bueno, ahí se sientan las mujeres. Y dice el texto así: hermanas, otro de los requisitos para ser considerada una dama hija de Dios son nuestros modales. Sabemos que nuestra obligación es atender a nuestros esposos, y es un placer cocinarles, pero cuando existe la ocasión de comer fuera de casa, debemos comportarnos con sutileza y educación, no como unas verduleras, como las que vienen a atacarnos a esta página y comprenderán de qué estamos hablando. Aquí les mostramos el protocolo de comportamiento de una hija de Dios en la mesa. Atención, porque el protocolo tiene 6 puntos que usted, señorita que nos está escuchando, señora que nos está escuchando, debe aprender, porque se lo recomienda el Ministerio de Damas de la Iglesia del Final de los Tiempos. 1. No mirar al camarero a los ojos. Si bien siempre están bien arreglados y huelen bien, regularmente son atraídos por señoras para conquistarlas y que los mantengan. Dirígete siempre a tu esposo. 2. Coloca tu bolso de mano entre el respaldo de la silla y la parte baja de tu espalda, no en tu regazo, ni la coloquen en el piso como si fuera la bolsa del mandado. 3. El varón siempre debe degustar el vino para aprobar, no tú. No somos teporochas, no sé lo que querrá decir teporochas. Ya vamos a googlear, por supuesto. Ellos saben, los varones, más de la densidad y el maridaje. Toma la copa por el pie y levanta el dedo meñique. No estás tomando pulque. 3. Utiliza la cuchara de afuera hacia adentro, del tazón al tomar la sopa. Levanta un poco el dedo meñique para demostrar clase. ¿Entienden? Fíjense la pobreza intelectual de los que lo hacen, que creen que levantar el meñique da clase, ¿no? 4. Demuestra tu educación durante el plato fuerte, cortando el filet en trozos pequeños, uno a la vez a cada bocado. Procura producir el mínimo ruido con los cubiertos. 5. Ordena el postre más pequeño y procura siempre ordenar los platillos menos costosos. No vayan a pensar que tu marido es la amante a quien le está llevando y no a ti, que sos la esposa. 6. Nunca mires las cuentas ni preguntes. Es una ofensa para nuestro esposo. Él es el proveedor. Hermanas, siguiendo estos sencillos pasos, jamás las van a confundir con unas verduleras o damas de compañía, y nuestros esposos van a estar orgullosos de nosotras. Compórtate como una dama en la mesa y como una mariposa en la iglesia. Bueno, aquí está azorada nuestra productora. Y esto es 2021, octubre de 2021. No es octubre del año 2000, menos 2000, del 2000 antes de Cristo. Algunos creen, ya terminamos con el machismo. No, y esto está escrito probablemente por mujeres, porque dice nosotras y todo eso. Así que acá está la lucha por el sentido común. Ellos están trabajando con una idea de sentido común y te lo plantean de un modo que obvio que tiene que ser así. ¿Cómo no me di cuenta que tengo que levantar el meñique, que no tengo que preguntar cuánto costó, que me tengo que comportar como una dama, que si tengo mucha hambre igual tengo que cortar pedacito por pedacito? Bueno, esto, que parece una pavada, está siendo trabajado dentro de las iglesias. Y hay gente de poca instrucción que está convencida de que los que le transmiten ese saber están iluminados por Dios. Y es Dios mismo el que les está diciendo lo que tienen que hacer. Pero esta gente también está ya como concejal.
ya está como concejal. Y lo plantean en las redes que su misión es una misión divina, ya que ellos no querían estar ahí, que es Dios quien los puso en ese lugar. Escuchamos, ya nos fuimos, 56, nos quedó un tema pendiente y lo dejé a propósito último porque la verdad es que me importa tratarlo de a poco, en cuentagotas. Lo voy a plantear solamente, que extiende la extensión universitaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué debe extender extensión universitaria que todas las universidades tienen? Los saberes producidos en cada cátedra. Sin embargo, las mayorías se han convertido en sociedades de fomento y usted puede aprender en extensión universitaria tango, twist, cha-cha-cha, bachata, salsa, macramé, frigolité o tejido a mano. Y esto es una sociedad de fomento, no una universidad. Esto lo vamos a tratar en otro momento. Vamos a escuchar ahora, vinculada, porque, ojo, la Iglesia Católica también tiene mucho para revisarse de estas cosas. Vamos a escuchar, vinculado a esto que hemos trabajado, el lobo en el gallinero, la fe como instrumento de su misión, una canción que Quilapayún ya puso en los años, hace 50 años, en los años 70, ellos cantaban esto de viva voz respecto del Santo Padre. Se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? Vamos a terminar esa canción y nos vamos con una brasilera, o no ponemos la brasilera, le damos hasta que termine esto mismo. Entonces arrancamos con ¿Qué dirá el Santo Padre? Y después una hermosísima canción que un obrero, como cualquier obrero de cualquier lugar del mundo, le canta a su amada y después lo mandan a la guerra. Y entonces, ¿qué dirá el Santo Padre primero? Y Te recuerdo, Amanda, en las voces inigualables de Quilapayún. Hoy estuvimos otra vez con Chile. Hasta la semana que viene en Chepa Radio 89.5 de Tandil y en Radio La Voz. También nos pueden encontrar en YouTube, en el diferido de nuestro YouTube, donde lo juntamos a los programas y lo vamos poniendo ahí, otra vez aquí en Desde el Pie, en un camino descolonizador. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Querida el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. Que diga el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que diga el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
de nosotros. Desde su muerte, que nos conmovió profundamente, y la de nuestro inolvidable compañero Willy Odó, nuestros ponchos tomaron otro sentido que el que le dimos cuando inventamos nuestros trajes. Ahora son un luto que llevamos y llevaremos siempre por Víctor y por Willy. Recordando a ambos, vamos a cantar esta canción premonitoria. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tú caminando, lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.